¿Nos acompañan para orar? Queremos rogarte, Padre, que tú en esta tarde utilices a Alejandro de la mejor manera, ministra con él, Señor, y a través de él en esta tarde. Permite, Señor, que todo lo que has puesto en su corazón, en su mente, sea de edificación, de bendición y de impacto para nosotros como iglesia, y que permita, Señor, que cada uno de nosotros podamos, Señor, escuchar a tu Espíritu Santo hablar a través de él. En esta tarde lo ponemos en tus manos para que tú lo uses, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Primero le quiero dar gracias a Dios porque hace unos días me permitieron tener mi forma migratoria permanente ya, así que ya estoy con permiso. Ya no eres mojado. La verdad es que ha sido un desafío porque cuando llegué al país me dijeron recién hasta dentro de 2 meses, hasta dentro de 2 años vas a poder tener un permiso para poder trabajar y bueno, durante esos 2 años hemos visto la fidelidad de Dios, que nada nos ha dejado faltar y su provisión siempre fiel. Así que no quiero dejar de dar gracias a Dios por eso. Bien, el capítulo 4 del libro de Daniel me encanta cómo termina. Me gustó muchísimo. Si vemos toda la historia de Nabucodonosor, vemos que era un hombre bastante duro, bastante insensible, pero Dios dice de él, mi siervo. Y yo quiero, primero, me toca el capítulo 5, hoy vamos al capítulo 5, pero no podemos dejar de decir acerca del final del capítulo 4. Y lo quiero leer. Dice, el versículo 37 dice, ahora yo, me encanta esto, ahora yo, Nabucodonosor, estamos hablando del hombre más poderoso en su tiempo, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, experiencia propia. Acaba de salir y acá él está reconociendo a Dios en su vida y me encanta porque el hombre más poderoso de ese momento en la tierra está diciendo, Dios vive, el Señor es superior. Entonces me encanta porque Dios finalmente lo convence. Y acá sale de escena Nabucodonosor y entramos al capítulo número 5, ya no está Nabucodonosor. ¿Quién está? Belsasar. Entonces vamos a entrar al capítulo número 5, pasan 6 años, desde este versículo al capítulo 5, 6 años, 3 reyes. Pero antes de empezar a leer el capítulo número 5, espero que todos hayamos podido leer el versículo memorizar de esta semana. Para mí fue crucial, muy importante. Seguramente en otro momento lo habré leído muchas veces, pero esta vez me quedé meditando en él. El versículo dice que todas las escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza, por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Pero lo que tenemos que hacer es personalizarlo, es para mí. Todas las escrituras fueron para mi enseñanza, y vos tenés que decir para mi enseñanza. Y todo lo que leo es para mi enseñanza. Y todo lo que quedó registrado en la Biblia es para tu enseñanza, es para mí. Porque si yo lo hago globalizado, lo que va a suceder es que seguramente pierda importancia. Pero si yo lo hago mío, lo hago para mí, va a tener más reverencia, va a ser más importante, es para mí. Entonces, este libro de Daniel lo podemos ver como un libro de historia, pero si dice el versículo que fue escrito para mi enseñanza, ¿qué es lo que yo puedo aprender de este libro? ¿Qué es lo que puedo aprender de este capítulo? Seguramente Dios tenga muchas cosas para enseñarme. Ahora, yo tengo que leerlo pensando de que Dios me va a enseñar, de que Dios me va a estar hablando. Y acá hay 2 personajes importantes, hay muchos, pero hay 2 personajes importantes. Es Belsasar y Daniel. Y tenemos que aprender de ambos.
¿Por qué? Porque, como decía la lección anterior, muchos no aprenden por experiencia de otros, sino por experiencia propia. Nosotros debemos dejar de aprender por experiencia propia. Tenemos que aprender de la experiencia de otros también. Eso es sabiduría. Y dice en el versículo número 1, es largo el capítulo, pero lo vamos a estar leyendo. Vamos a estar leyendo porque no puedo dar por sentado de que todos lo han leído. Prefiero pensar de que hay gente que no lo conoce. Y vamos a leerlo. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en su presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios y que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y aún collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del reino, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turbe tu pensamiento ni padezca tu trono. En tu reino hay un hombre en la cual mora el espíritu de los dioses. Y quiero hacer un alto aquí. Cuando está aconteciendo esto, la ciudad de Babilonia estaba sitiada. Ya estaban los medos y los persas, estaban alrededor de toda la ciudad. Las ciudades tenían muro, toda la ciudad tenía el muro. Entonces, este hombre, Belsasar, decidió hacer un banquete. La razón de ese banquete, especulación, no sabemos. Pero la cuestión es que él hace un banquete. En algunos comentarios dice que hubo una gran orgía en ese banquete. Hablamos de 1000 príncipes con su concubina, los invitados y amigos de los invitados y amigos más. Hablamos de una gran fiesta en donde este hombre se estaba deleitando en el vino y en lugar de estar preocupado, en lugar de estar viendo por el sitio que tenía la ciudad, él estaba de fiesta. ¿Qué quería demostrar? No sabemos. Pero yo a este mensaje le quise poner, si leemos, en el principio dice la escritura en la pared. Pero yo quiero enfocarme en otra cosa. Quiero enfocarme en las decisiones. Las decisiones. Porque después de todo, uno va tomando decisiones todo el tiempo. Para venir a la iglesia uno toma decisiones. ¿Qué me pongo? ¿Qué camino tomo? Tomo este camino, agarro esta avenida, se me poncha la llanta. Si hubiese agarrado por el otro camino no hubiese pasado esto, hubiese llegado horario. Decisiones. Hay decisiones más relevantes que otras, con mayor importancia, unas más, otras menos. Pero la vida se trata de eso, decisiones. Tomar decisiones, y vamos tomando decisiones todo el tiempo en nuestra vida. Aun cuando decimos, no voy a decidir nada, también es una decisión. Entonces, esas decisiones nos van a llevar a un lugar. Va a tener un final. Y va a ser para bendición o para perjudicarnos. A nosotros y a otros. Entonces, yo quiero enfocarme en las decisiones que ha tomado Belsasar y las decisiones que ha tomado Daniel. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender de ello. Acordate, el versículo que nos dieron a memorizar esta semana es
que las Escrituras son para nuestra enseñanza. Entonces, yo quisiera que veamos las decisiones de Belsasar en primer lugar. Belsasar, un hombre que tenía mucho poder, era el segundo en el reino. Él estaba en lugar del rey porque el rey había salido a ver si podía recuperar una tierra, un lugar que había perdido. Entonces, él estaba de fiesta. Él estaba, en lugar de darle lo más importante, eran las decisiones de la guerra, que estaban en guerra, estaban en campaña. Entonces, en lugar de estar sobrio y velar por esas cosas, él estaba demostrando o viviendo, no sé. La cuestión es que él estaba en una situación de fiesta cuando estaban sitiados y en eso aparece la revelación de Dios para su vida, que fue la mano en la pared, ¿sí? Y viene Daniel, una vez más, ya de 85 años. 85 años ya tenía Daniel. Ya del capítulo 1 habían pasado aproximadamente 60 años. Entonces, hablamos de un hombre anciano que estaba dentro del reino, pero que no estaba dentro de los consejeros de Belsasar. Ahí estaba, en un costado. Entonces, vemos a un hombre ya anciano que un día en el capítulo 1 tomó una decisión. Estando en cautividad, tomó una decisión. Fue la de no contaminarse con la comida del rey. Y ya lo hemos visto esto. Y hemos visto los 4 capítulos y hemos visto que Daniel se había mantenido, se mantuvo hasta aquí fiel a esa decisión que un día había tomado. Esa decisión que tomó de no contaminarse a pesar de las luchas y a pesar de las dificultades y a pesar de todo, él mantuvo la fe en su Dios. Entonces, aquí entra en escena una vez más Daniel. Entra a la vida de Belsasar y le da, sin pelos en la lengua, le da el resultado de lo que él había visto. Y era lo que ya conocemos. Tu reino ha sido contado. Entonces, vemos a un rey que se sentía poderoso. ¿Por qué? Porque a lo mejor se sentía así por todo lo que tenía. No se sentía muy seguro dentro de las murallas de su ciudad. Se sentía muy seguro con el ejército, que creía que todavía seguían siendo el imperio dominante, como el de su abuelo, Nabucodonosor. Y no era así, no era así. Entonces, podemos ver a este hombre, podemos ver un banquete, podemos ver muchos príncipes, podemos ver mucha gente, podemos ver mucho vino, podemos ver mucha música, podemos ver mucho de todo, pero poco temor de Dios. Pero podemos ver cuántos hombres de Dios había aquí, en este reino. Entonces, había mucho de todo, y poco temor de Dios, pocos hombres de Dios. Pero aquí está, Dios permitió que haya un testimonio en medio de su palacio. ¿Para qué? Para que denunciara, para que dijeran las cosas como son. Entonces yo me pregunto, ¿qué puedo aprender para mi vida? Y pregúntatelo, ¿qué puedes aprender para tu vida? Porque hoy seguimos rodeados de muchas cosas. Hoy seguimos rodeados de muchas cosas que están a nuestro alcance. Están al alcance de tu mano. Están al alcance. Podés vivirlo. Podés vivirlo. Podés vivir la satisfacción que te producen las cosas materiales. Y vivir para eso. Podés vivir para eso. Pero el asunto es que en medio de todo eso, uno sigue tomando decisiones. Uno sigue tomando decisiones. Y un día tomaste la decisión por Cristo, por aceptarlo, por recibirlo en tu corazón. Y está perfecto. Está perfecto. Pero cada día hay que tomar la decisión de ser fiel a Dios, como lo hizo un día Daniel. Un día Daniel tomó esa decisión, lo vimos en el capítulo 1. Él dijo, no me voy a contaminar. En el capítulo 5 pasaron más de 60 años. Él seguía firme en esa decisión. Y tenemos que preguntarnos, ¿estamos firmes en esa decisión de vivir en santidad para Dios? ¿Vivimos en santidad apartados para el Señor? ¿Estamos dispuestos a vivir en medio de la sociedad en donde estamos y ser fieles a Dios? ¿Estamos dispuestos o estamos mediocres? ¿Cómo estamos? Porque lo cierto es que podemos tener esta vida mediocre o podemos tener una vida de integridad, decisiones.
Decisiones. Es lo que va a marcar tu vida, es lo que va a marcar mi vida, siempre. Decisiones. Te va a marcar del resto. Te va a marcar del resto. A veces cuando te encontrás con las personas, yo no sé si han escuchado, lo he escuchado muchas veces, porque todos somos hijos de Dios. Y no es cierto. No es verdad. No es verdad. Y si vos dejás que se vaya creyendo de que eso es verdad, ¿sabes qué? Me están faltando convicciones a mí. Me faltan convicciones. Me faltan convicciones. Porque no es real, no es verdadero. No es así. Y se están yendo al infierno. ¿Y sabes qué? A lo mejor por temor de perder la amistad de alguien, o crees, a lo mejor puedes creer de que no vas a encajar en ningún grupo por ser veraz. Por ser veraz. Hay que ser veraz, como lo era Daniel. Hay que ser veraz. Hay que ser veraz. ¿Sabes qué? Es mejor de que te hagan a un lado, que no te quieran. Es mejor eso. Pero que se vayan sabiendo de que si ellos no toman una decisión por Cristo, no son hijos de Dios. Que se van a ir a una eternidad sin Dios. Y es nuestra responsabilidad. Hoy la responsabilidad de compartir esta verdad es nuestra, es tuya, es mía. ¿Y cómo la estamos tomando? ¿Con liviandad? Hubiese sido mucho más fácil para Daniel ser uno más del montón de los que estaban ahí en el palacio. Pero él tomó una decisión. Y yo creo que para nosotros también es un desafío. Podemos ser uno más del montón en medio de la sociedad y quedar bien con los grupos, quedar bien en nuestro lugar de trabajo, quedar bien diciéndole lo que quieren oír. Pero ¿sabes qué? En el Nuevo Testamento dice que habrán tiempos en donde se amontonarán maestros y hablarán por su concupiscencia, se alejarán de la verdad. ¿Sabes qué? Espero que no seamos ninguno de nosotros uno de ellos. Espero que ninguno de nosotros seamos uno de ellos. Pero lo van a ver. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? Asegurémonos de que no seamos nosotros. De que no seamos nosotros los que hablemos, que le quitemos veracidad a la palabra de Dios. Asegurémonos que no seamos nosotros los que distorsionemos. Asegurémonos que seamos nosotros los que estemos viviendo lo que estamos aprendiendo. Decisión. Decisión. Uno va tomando decisiones. Uno un día toma una decisión por Cristo y luego toma la decisión de leer y perseverar en la lectura, pero también tengo que tomar la decisión de aplicar lo que estoy leyendo, de corregirme. ¿Por qué? ¿Por qué? En el versículo 22 le dice Daniel, fíjate cómo le dice Daniel acá al rey este, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea que sabía, estaba denunciando lo que sí sabía y no estaba haciendo, ¿no? Dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, y bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuyas manos está tu vida y suyos todos tus caminos, nunca honraste. Y lo cierto es que él tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque lo vio en la vida de su abuelo. Lo vio. Pero a lo mejor no quiso creer. Yo no sé. Pero, ¿sabes qué? En Romanos 2 me da escalofrío. Si tenés tu Biblia a mano, abrilo. Si lo leíste, volver a leer. Si nunca lo leíste, por favor, léelo. La culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre. Nosotros entramos dentro de la Biblia. Dice el capítulo 2, el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, lo voy a repetir. No dices. Romanos 1:21.
Sí, Romanos 1:21. La culpabilidad del hombre. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y todo el capítulo es escalofriante. Pero ¿sabes qué? Este capítulo está hablando a gente que conoció a Dios. A gente que conoció a Dios. Entonces, para hacerse un análisis, ¿no?, de mi temor de Dios. ¿Cuál es mi temor de Dios? ¿Mi temor de Dios es el que Dios espera de mí o es el que yo creo que debe de ser? Porque según yo hay una escala de valores en los pecados, cuando Dios dice que no es así. Entonces, sabiendo que todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo, todos, personalmente, sin excusa, ¿cuál va a ser el veredicto para nuestras vidas? ¿Cuál va a ser el veredicto que vamos a escuchar de Dios? Porque hoy podemos presentar en nuestros razonamientos excusas, muchas excusas para todo. Para todo podemos encontrar excusas. Hoy es que mi debilidad, es que Dios sabe, es que sí, para que me provocaron, es que bueno, nadie es perfecto. Excusas, sobran las excusas. Pero un día cuando estemos delante de Dios, las excusas no tienen ningún valor. Ningún valor. Entonces, habiendo conocido a Dios, debemos darle el lugar que tiene que tener en nuestras vidas. Y nuestras decisiones tienen que, a partir de ahí, a partir de lo que dice la palabra de Dios, tomar decisiones en nuestras vidas va a marcar nuestra vida y va a marcar la vida de las personas que están a nuestro alrededor, para bien o para mal. Y estamos llamados a ser de Dios, a ser santo, a marcar una diferencia. ¿Y cómo estamos viviendo nosotros? Está bien, no tenemos un reino monárquico, pero Dios sigue siendo el mismo. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Y encontramos en Romano de que todos vamos a estar delante de Él. Porque Dios examinó a Belsasar, pero también te examina y me examina. Porque nuestros caminos están delante de Él. Personalmente, ¿sabías? Y no es la culpa de tu esposo ni de tu esposa, de tu falta para con Dios. Mejor es reconocerlo. Mejor es reconocer y trabajar. Darle lugar a Dios en esa área de nuestra vida. Cambiar. El orgullo. Vemos a Belsasar, que por orgullo él dijo, hagamos una fiesta, hagamos esto y hagamos aquello. ¿Y qué sucedió? En su decisión a muchos arrastró. En nuestras decisiones arrastramos gente. Llevamos gente con nosotros en nuestras decisiones, marcamos gente. Tenemos que tomar decisiones como las que tomó Daniel. Aprendamos de la lección que nos deja a través de Daniel. Veamos a Belsasar, veamos a Nabucodonosor, aprendamos de sus errores, aprendamos de ellos. ¿Sabías que cuando estemos delante del Señor va a haber un juicio? ¿Y qué es lo que va a ser juzgado de nuestras vidas? De mi vida. No hablo de vos, hablo de mí. Y vos tenés que decir mi vida, porque también vas a estar delante del Señor. Eso es una realidad, es una verdad. ¿Sabes lo que va a juzgar el Señor? ¿Las apariencias? Por supuesto que no. Lo que trato de mostrar, lo que soy, eso que hago, ¿sabes que no? ¿Sabes que no? Hay un versículo que siempre me ha impactado acá en Romanos, en este mismo capítulo, en el capítulo 2, en el versículo 16. Dice, en el día en que Dios juzgará, por Jesucristo, los ¿qué? Secretos. Los secretos del hombre. Entonces arreglemos nuestra situación con Dios, ¿no? Es mejor arreglarla hoy. ¿Para qué postergar?
esta decisión. También es una decisión. También es una decisión. No posterguemos arreglar lo que necesitamos arreglar. No lo hagamos. ¿Sabes por qué? Porque como nadie me ve, me puedo excusar fácilmente. Bueno, Dios entiende. Bueno, Dios sabe, y reiteramos, y reiteramos, y reiteramos, y reiteramos, y reiteramos los pecados. ¿Sabes qué? La obra de la cruz fue y es más que suficiente para darnos victoria en nuestras debilidades. Entonces no es una excusa. No es una excusa. No podemos vivir en nuestra debilidad. No debemos vivir en nuestra debilidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios murió por esa debilidad. Pablo decía que lo hacía fuerte. Dios lo hacía fuerte, Jesús lo hacía fuerte en sus debilidades. Del mismo modo debemos abrazar la verdad de Dios para decir, en esta área donde soy débil, no me voy a recrear. No me voy a recrear, porque luego voy a ir a un juicio delante del Señor y el Señor me va esas cosas. Esas cosas. Y yo estoy seguro que no soy el único que tiene que presentar delante de Dios esas cosas. Estoy seguro. Estoy seguro. Esos secretos, esas cosas vergonzosas, porque eso es el pecado. Vergüenza es lo que genera, es el resultado del pecado, vergüenza. Esas cosas vergonzosas, ¿sabes qué? Esos secretos, esas cosas que a lo mejor ahí está y que solamente vos sabés, pero no solamente vos. No solamente vos las sabés. El Señor las conoce. El Señor las conoce. Arreglemos nuestras cuentas con Dios. Es una decisión. Es una decisión que va a cambiar tu vida. Va a cambiar. Cambia. Va a cambiar. Va a cambiar. Cuando empezamos a reconocer esas cosas, hoy, ¿sabes qué? El Señor luego no te va a juzgar cuando lleguemos delante de Él. ¿Sabes por qué? Porque ya están resueltas. Hoy, en este tiempo aceptable de gracia, podemos hacer uso de esa gracia para arreglar esos secretos, esas cosas secretas, decisiones para vivir en integridad, para ser íntegro, hombres y mujeres sin doblez, íntegro. Hace falta eso en nuestras vidas, hace falta eso en la sociedad en la que vivimos, hizo falta en el reino de Belsasar y sigue haciendo falta hoy. Compromiso. Cuán comprometidos estamos con la palabra de Dios. Cuán comprometido estoy con memorizar, guardar, meditar la palabra de Dios. ¿Para qué? Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que en ella está mi vida. En Timoteo. Es el consejo Pablo a Timoteo que le dice, ocúpate porque en ella está tu vida. Entonces, si en ella está mi vida, es como que estás en el medio del mar y tenés un flotador. Tenés que aferrarte porque te tenés que aferrar, porque te ahogás. Esto es igual. Nos aferramos porque nos perdemos. Nos perdemos en el mundo de mediocridad. Nos perdemos en el mundo de la tibieza a la que Dios le llama que Él aborrece, que nos debemos. Y muy posiblemente hayamos estado en algún momento de nuestra vida así. Quizás hoy podamos estar así. Pero Dios nos llama a arreglar nuestras cuentas con Él. Y hacer como fue Daniel. Testimonio, veraz. ¿En dónde? En el ambiente en donde Dios nos permita estar. Hay mucho de todo. Hay mucha droga, hay mucho de todo. Como acá. Mucho de todo hay. Pero ¿sabes qué? No seas parte de eso mucho. Es fácil ser parte de eso. Dejarte llevar por la corriente. Es fácil. Es muy fácil. Lo difícil y el desafío es ser distinto, diferente. Ser para Dios. Tener un corazón para Dios. Y eso va a comenzar en tomar una decisión más en tu vida. Si lees esporádicamente la Biblia, el desafío es permanente, es continuo, es mi consejero, Dios es mi consejero. Entonces, el consejo de la palabra de Dios tiene que ser a diario para mí. Y me tengo que regir, mi vida tiene que estar regida por la palabra de Dios. Vivir en su gracia, vivir en la palabra de Dios, en abundancia. ¿Por qué? Porque si no voy a ser tibio. Y sabes que cuando estamos tibios, ¿sabes lo que pasa? Nos volvemos insensibles a Dios y somos más tolerantes al pecado en nuestra vida, en mi vida. Me vuelvo más, es como que
lo tomamos como más liviano. Y no debe de ser así. No debe ser así. Acá le dicen a Belsasar, ha sido pesado. ¿Sabés que también nosotros? ¿Sabés que también nosotros? ¿Sabés que también nosotros? Nada más que nosotros presentamos excusas. Como Belsasar acá a lo mejor quizás pensó, no, el alcohol me va a justificar. ¿Crees que el alcohol lo justificó? ¿Qué otra cosa te puede justificar? ¿Verdad que no? ¿Y por qué vivir una vida mediocre? ¿Por qué? Si tenemos la bendición de poder estar completamente entregado a Dios y vivir una vida en Él. ¿Por qué perdernos esa bendición? ¿Por qué ser igual? ¿Por qué ser igual y compartir las cosas de las tinieblas? Cuando Dios me llama a resplandecer. Cuando Dios nos llama a ser luz. Cuando Dios nos llama a tener un corazón como Daniel. Pero las decisiones. Si decidís olvidarte de este mensaje, también es una decisión. Desechaste. No me desechan a mí. Pues es la palabra de Dios, ¿no? Si vos decidís desechar, decir, bueno, continúo, ahora me voy con mis amigos y hablamos y hacemos todo lo que no tiene nada que ver con Dios, y está bien, también es una decisión. También es una decisión. Decidiste, es una decisión. Es una decisión. Y en base a decisiones vamos viviendo la vida. Y acá vemos a un Daniel ya anciano, de 85 años, que permaneció en esa decisión. Nadie dice que es fácil. Para Daniel fue fácil. Es una excusa más decir que es difícil. Es una excusa más. Estamos haciendo a Dios chiquito y estamos poniendo... no, pero el lugar, sí, está bien. Está bien. El lugar donde está puede ser bien inconverso, puede ser bien impío, todo lo que vos quieras. Eso no te justifica para ser distinto. Porque si el Espíritu de Dios está en tu vida, si el Espíritu de Dios es el que está en Daniel, el que estuvo en Daniel, es el mismo, es el mismo, es el mismo. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió? No estamos rodeados por una muralla, no estamos sitiados por una muralla, pero sí estamos sitiados de otras maneras, de otras formas. De otras formas. Pero nosotros estamos desafiados a... No podemos excusarnos, decir que no podemos ser como Daniel, no podemos decir eso. No podemos, no tenemos excusas. Este versículo dice, en el capítulo dice, quien quiera que tú seas, en el capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Yo, inexcusable, yo. Vos, yo, inexcusable, delante de Dios. Y delante de Dios vamos a estar. Delante de Dios vamos a estar. Estamos, pero un día vamos a estar delante del juicio del Señor. Delante del juicio, del trono de Cristo. Preparémonos para estar en ese momento paz de Dios, recibir coronas de Dios, ¿no? Porque si bien la salvación no se pierde, pues lo que se pierde son las recompensas y el privilegio también de tener una vida consagrada a Dios en este tiempo. Tenemos el privilegio de vivir la palabra de Dios y de hablar, porque también es un compromiso. No restarle veracidad al mensaje de Dios. A lo mejor muchas veces le restamos veracidad por sencillamente creemos de que no lo voy a herir, pero que lo hiera. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y si no podemos restarle credibilidad, no podemos ser más justos que Dios. No podemos. No podemos ser más santos que Dios. No podemos. Tampoco podemos aceptar. No podemos aceptar cualquier filosofía. No podemos. No debemos. No. Y si así era hasta ahora, hay que tomar una decisión. Hasta aquí llegué. Reconocer los errores y hasta acá llegó. Hasta acá llegó que mi debilidad me gobierne. Hasta acá llegó que mi pecado frecuente esté ahí y que... No, hasta acá llegó. Apelo
apelo al poder de Dios. Creo, me apropio de la palabra de Dios, es mía, la palabra de Dios es para mí. Podemos verlo en todas las áreas, porque podemos decir un montón de debilidad diferente, pero Dios puede cubrir, debe cubrir, y también es una decisión tomarla. Hay veces que uno puede llegar a decir, es que te gusta tanto. Si el pecado no fuera lindo, nadie pecaría, ¿verdad? Decimos, qué cosa horrenda. Sí, claro, lo mejor la debilidad del otro no es la mía. Y qué cosa horrenda tal cosa, claro. Pero mi debilidad, mi pecado, mi lucha, ¿verdad? Entonces, hay veces que uno dice, no puedo, pero sencillamente porque amas tu pecado. ¿Sabes qué? El temor de Dios, si yo le pregunto, ¿qué es el temor de Dios? A una sola voz me van a decir, es el principio de la sabiduría. Ok, sí. Pero en ese mismo capítulo dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Entonces, si yo me hago un análisis de mi persona y vos haces un análisis de tu persona, ¿tenés temor de Dios? Claro que me vas a decir, sí, pero si yo hago un análisis, si haces un análisis, ¿no te encontrás más bien, más cerca de amar esa debilidad que de aborrecerla? A veces me encuentro luchando muchísimo. ¿Y por qué tengo que luchar? Porque en lugar de aborrecer el mal, si decimos aborrecer el mal, sí, odio las guerras, claro, ok, pero el mal que existe en tu corazón, esa concupiscencia, ese deseo, el tuyo, a lo mejor son cosas que a lo mejor a grandes rasgos otros pueden ver, decir, no es tan grave, pero acordate, Dios no hace diferencia de pecado en pecado, y el mal es mal. El mal es mal. Entonces, cuando nos encontramos ejerciéndolo, estamos amando el mal. Me falta sabiduría. Estoy lejos de la sabiduría. Y es el principio. Entonces, estoy muy lejos del principio. Entonces, me encuentro siendo un necio. Entonces, ¿qué hago? ¿Me resigno y me entrego? ¿Te vas a resignar y te vas a seguir entregando? No es tan grave. El domingo voy a la iglesia y bueno, Dios sabe. ¿Sabes qué? No. ¿Sabes por qué no? Porque Cristo pagó un precio altísimo para hacerte libre, para vivir en libertad. Entonces, sabiendo de que vamos a encontrarnos con el Señor en el juicio, debemos prepararnos. Así como le llegó a Belsasar, así como no se la esperaba, estaba en su esplendor de su juventud y creía que todo estaba bajo el control, de repente se acabó, así es, para todos. De repente se acabó el tiempo y se acabó, ya estuvo. Entonces, aprovechemos bien el tiempo, tomemos la decisión de vivir para Dios hoy. ¿En dónde? En donde Dios nos puso, en donde Dios nos permite estar. Marcar, por medio de una decisión que yo hoy tomo, quiero marcar. ¿Marcar qué? Bueno, cuando Dios me presente la oportunidad de marcarle a alguien de que está en pecado, de que está mal lo que está haciendo, pues lo voy a hacer. Hay que hacerlo, porque si consentimos, si te están diciendo, porque todos somos hijos, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es justo. Y si se va pensando en que Dios es amor, pero se va ignorando de que Dios también es justo, entonces nosotros estamos siendo cómplices, estamos siendo mediocres. Entonces, no, sí, Dios es amor, claro que sí, pero también es justo. Y Dios ama al pecador, pero aborrece al pecador también. Entonces, marcar decisiones. Y nunca es demasiado pronto para tomar decisiones tan importantes. Porque la decisión alterna de cambiar el camino o cambiar la camisa, pero decisiones como estas, el día es hoy. No hay que postergar. No posterguemos. Mañana puede ser.
ya es tarde, ¿no?, para una decisión como esta. Aparte, la decisión que hoy tomes vos, vas a afectar o a perjudicar. Es así. Es así. Un día tomamos decisiones equivocadas y hemos afectado y hemos hecho lo malo, pero Jesucristo dio su vida en la cruz para que no vivamos más en la carne, sino que lo que vivamos lo vivamos para Dios. Para Dios, para la gloria de Dios. Entonces, si es así, si es una verdad en nuestras vidas, consagración. Consagración, de mi parte, consagración. Consagración, consagración, entrega, entrega, entrega. Después los cambios que uno necesita lo va a ir haciendo Dios. En mi entrega, ¿sabes lo que va a suceder? Las luchas no van a ser tan fuertes. ¿Sabes lo que va a suceder? Que los cambios van a empezar a florecer en tu vida. Pero si no tenemos entrega, si no tenemos devoción, como la tenía Daniel en medio de toda la adversidad, ¿qué esperamos? Seguramente habían otros que creían. Seguramente habían otros que creían, pero no estaban entregados. Había mucho de todo en este reino, pero poco temor de Dios. Y en el reino en el que vivimos, también hay mucho de todo. Sobra. No necesitan uno más. No necesitan un mediocre más. Necesitan luz. Necesitan ver la verdad en nuestras vidas. Y digo nuestra porque es nuestra responsabilidad personal para con Dios. Para con Dios. Y veo las Escrituras y la palabra de Dios me dice que fueron escritas todo lo que fue escrito antes para mi enseñanza. Para mi enseñanza. Mi enseñanza. No sé qué vas a hacer vos. Mi deseo como iglesia es que tomes buenas decisiones. Que tomes decisiones firmes. Que ores por esas decisiones a diario. Que veas y veles por cumplir esa decisión. No sé cuál va a ser tus decisiones, pero la mía es darle mi corazón a Dios. Darle mi corazón a Dios cada mañana. Vivir apartado para Él. Ya no ser lo que era. Ya no ser uno más. Ya no quiero. No quiero porque sobra. Y yo fui parte de lo que sobraba. Y un día Dios nos rescató. Y el propósito de Dios en esa salvación, ¿cuál es? Resplandecer. Resplandecer, porque fuimos llamados a su reino. Dios es luz, su reino es luz. ¿Sos luz? ¿Eres luz en tu reino? ¿Eres luz? ¿Estamos siendo luz? ¿Estamos siendo distintos? ¿Denunciamos el pecado? No lo hacemos. ¿Lo hacemos? Depende, por ahí se enoja mi amiga de toda la vida. ¿O qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Compromiso con Dios. Hemos visto hombres vanos, vidas vanas, como la de Belsasar, que lo tuvo todo, se le cerró la cortina, se le acabó, cuando menos se lo esperaba, y delante del trono del Señor va a estar para recibir su sentencia. Toda la humanidad. Y vos y yo no somos distintos, pero estamos llamados a ser distintos. ¿Y qué es la verdad? Lo que somos en lo secreto. En el secreto de nuestra vida, en el pensamiento de tu corazón más íntimo. Ahí está el secreto. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor estaba en su recámara pensando y Dios le reveló acerca de esos pensamientos en lo más íntimo de su vida? Eso es lo que espera y lo que quiere Dios de vos y de mí. Lo más íntimo de nuestra vida, lo más profundo de nuestra vida, esa parte que es la que nadie ve, esa parte es la que va a ir a juicio. Esa es la parte que tenemos que darle a Dios. Mis pensamientos. Si en mi pensamiento aborrezco un hermano, ¿sabes lo que soy? Homicida.
homicida. Lo mismo que aquel que toma un arma y le quita la vida al otro. En la categoría de Dios es exactamente eso. ¿Y por qué restarle veracidad? Si Dios dice que es así, para mí tiene que ser así, para vos tiene que ser así. Para nuestro crecimiento fue escrito esto. No lo sabíamos, ahora lo sabemos. Para mi crecimiento, tengo que aceptarlo. Y si yo suelo tener malos pensamientos de alguien porque no me gusta tal o cual, es hora de ponerme a cuenta con Dios, de corregir mi vida, de corregir tu vida. ¿Verdad? Muchas veces esos malos pensamientos son generados a causa de decisiones de otros y nos llevan a tener esto. Pero debería de ser una lucha, no una entrega. ¿Por qué? Porque si yo me entrego a los malos pensamientos, estoy como restándole validez a la palabra de Dios y estoy en mis pensamientos pecaminosos. Y no debe ser así. Mejor es reconocer que estos pensamientos están mal, que no debe de ser así, porque Dios nos llamó a hacer luz, a hacer vida, a dar el bien. Entonces, estoy desafiado. ¿Estamos desafiados a qué? En nuestro interior, lo más profundo de nuestra vida, entrega. Porque si mostramos una cosa, pero en mis pensamientos soy otra, entonces no soy íntegro. ¿Dónde está la integridad? Integridad es mente, corazón y sentimiento unánimes, íntegros, una sola dirección. Entonces, integridad en el pensamiento, en las acciones, en nuestras decisiones. Porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios que nos dejó narrada esta historia es el Dios de hoy. Y Belsasar no tenía excusa. ¿Por qué? Porque acá Daniel se lo está denunciando. Tú sabías. Al Dios, tú sabías. No honraste, no diste gracias. Entonces, no seamos, que este versículo no sea para nosotros. Bueno, es para nuestro conocimiento, pero que no se nos aplique el de Romanos 1:21. Teniendo conocimiento de Dios, ¿te imaginas qué tremendo escuchar eso de Dios para nuestras vidas? Que Dios te diga, no me honraste. Habiendo conocido a personas con conocimiento. Veamos y velemos, para que no seamos las personas que van a escuchar estas palabras. Velemos para que no seamos ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la decisión de buscar a Dios y que al acercarnos a su presencia nos haga sensible, para que yo pueda ver en qué estoy fallando, para que puedas ver vos en qué estás fallando. Y deberíamos de hacer nuestra listita y buscar a Dios en esas áreas de nuestras vidas, en esas fallas. ¿Sabes para qué? Para que sea Dios, para que sea plenamente Dios en nuestras vidas. Yo estoy seguro de que al tomar esta decisión se va a notar. Se va a notar en nuestra vida, en nuestra familia. Se tiene que notar. Se va a notar. Porque Dios no pasa desapercibido. Entonces, el desafío que a mí me dejó este capítulo, el capítulo 5, es buscar la integridad, tomar decisiones. Que aunque no las quiera tomar, las estás tomando. ¿Las postergamos? Necedad. En postergar hay necedad. Dios nos llamó a vivir una vida de entrega, de integridad, de servicio, de amor. ¿Y cómo lo vamos a hacer todo eso si no hay una decisión de entrega? ¿Cómo vamos a poder tener algo que dar si no tenemos la devoción de acercarnos a Dios en oración? Todos los días, cuando nadie me ve. No hace muchos días me di cuenta de que me había alejado.
en la oración, la lectura. Y eso me llevó a ser bastante insensible. Me llevó a ser más como yo y menos como Dios. Pero gracias a Dios que me permitió entender que necesito estar cerca de Él. Y como consecuencia, la primera persona afectada o beneficiada va a ser mi esposa, ¿no? Que es la que convive conmigo, ¿no? Y en lugar de ver mi irritación, va a ver el amor de Dios, ¿verdad? En lugar de ver mi terquedad o mis malas decisiones, ella va a ver ánimo, respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque la cabeza se está acercando al Señor. Decisiones, sin querer, sin darnos cuenta, dejemos orar, oramos un ratito, o como por rutina, y no debe ser así. No debe de ser así. No tiene que ser así. Por rutina uno a veces lee y decís, lo leí 30 veces, y lo lees como una historia repetida, pero no debe de ser así. Cuando sucede eso en nuestras vidas, debemos hacer un alto, parar, pedirle a Dios que nos ayude a salir de esa situación, porque entramos a un área en donde nos volvemos insensibles y la verdad es que nuestro adversario, el enemigo, saca provecho de esas cosas, no va a dejar pasar esas cosas. Y entonces, en nuestras reacciones, en nuestras decisiones, en lugar de ser bendición, lo contrario. Pero gracias a Dios, que aquel que nos llamó, como dice en Filipenses 1:6, a que comenzó, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, depende de vos y depende de mí. Depende de vos. ¿Cuál va a ser tu decisión de hoy? De cada día que te levantes. ¿Lo caminas en el Señor o el Señor se quedó allá en la iglesia? ¿Cómo hacemos? La decisión finalmente va a ser tuya. La salvación, si un día recibes a Cristo, es tuya. No la vas a perder. Pero tenés el privilegio de vivir una comunión con Dios hoy y... ¿no? ¿Qué privilegio? ¿Por qué fingir estar bien con el Señor si puedes estar bien? ¿Por qué querer mostrar que está bien cuando no lo estás? Pudiendo estar, ¿verdad? Pudiendo acudir, acercarse. Tenemos el trono de la gracia a nuestra disposición, a nuestro alcance. Corramos al trono de la gracia hoy. Hoy es el día. Hay cosas para arreglar. No justifiquemos nuestras debilidades. No las justifiquemos. No justifiquemos esas cosas recurrentes, pensamientos recurrentes, pecaminosos. No las justifiquemos. Reconozcámoslos delante de Dios y busquemos la ayuda de Dios para que se reviertan. ¿Y sabes qué? Poderoso es Dios para revertirlo. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios para hacer eso. Y mucho más. Y mucho más. Los mediocres somos nosotros, que no lo aceptamos muchas veces. Y amamos. Y estamos lejos de la sabiduría. Estamos lejos. ¿Pero sabes por qué? En nuestra humanidad estamos fallando. Dios está ahí, esperándonos. Acerquémonos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Libertad. Vamos a orar. Dios nos ha llamado a vivir una vida verdaderamente en libertad. Y si no lo estamos haciendo es porque hemos fallado un compromiso. Porque no estamos abrazando la verdad, porque no estamos en dependencia de Dios, porque quizás nos cuesta dejarlo porque muchas veces la verdad es que nos gusta tanto el pecado ese que no queremos renunciar. Pero si nos acercamos en oración, Él es el más interesado en hacer de nosotros hombres y mujeres íntegros. Pongámonos a cuenta de Dios cada día y busquemos a Dios la perfección. Él va a hacer algo en nuestras vidas, porque no nos llamó en vano. Nos llamó para resplandecer, para la gloria de su nombre, para enseñar las verdades eternas
para vivir esas verdades eternas. Dios nos llamó a vivir una vida libre del pecado. Podemos vivirla. Y cada uno sabe que tiene que confesar delante de Dios. Hoy que tenemos la Santa Cena, hagámoslo para poder tomar este momento santo. Como decía en el estudio, las cosas santas que usó Belsasar, no las tuvo en poco. No tomemos este momento santo con ligereza. Veamos nuestro pecado con la gravedad que lo ve Dios, a tal punto que tuvo que morir. Tuvo que venir Cristo y morir en la cruz para perdonarnos a ellos, ni más ni menos. Esos pecados que parecen insignificantes fueron cubiertos con la sangre de Cristo y un alto precio, un muy alto precio. Dios, en este mediodía queremos darte gracias porque podemos ver que a través de tu palabra, Dios, somos pecadores, que te necesitamos, Señor. Y que lejos esté de nosotros el querer justificarnos por nuestros propios razonamientos, porque no nos justifican. Es una necesidad absoluta querer justificarse. Por lo cual te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que podamos tener la sensibilidad en el corazón, para reconocer, Dios, y entregarte a ti todas aquellas cosas que no pertenecen a tu reino, que no pertenecen a tu verdad, sino que son cosas pecaminosas, ocultas. Señor, ayúdanos y que podamos disfrutar de esa libertad que solamente tu Espíritu nos puede dar. Señor, te pedimos que tú nos guíes, Señor, a tomar las decisiones que necesitamos para vivir una vida de entrega. Guíanos, Señor, porque nuestra carne es débil y no quiere, pero el Espíritu está dispuesto, dice tu palabra. Ayúdanos, Dios, para que por medio de tu Espíritu podamos tomar las decisiones que cambien nuestras vidas y poder afectar, influenciar el entorno en el que estamos. Señor, muchas veces nos creemos o nos sentimos, Dios, que sabemos, pero si no aplicamos, la verdad, es un conocimiento que no nos sirve. Ayúdanos, Dios, a ser hacedores de tu palabra, a guardar, a amar tu palabra, amarla, Señor, amarla. Esto no puede nacer de nosotros mismos. Ayúdanos por medio del Señor Jesucristo, a amar tu palabra, Dios, a ponerla en primer lugar en nuestras vidas, que sea la guía de nuestras vidas, para no ser tibios, para no ser uno más del montón, para poder cumplir tu propósito en nuestras vidas. Oramos a ti, Señor, entregamos nuestro corazón, sabiendo, Dios, que tú conoces nuestros caminos. Endereza, Señor, endereza nuestros caminos. Te encomendamos las obras de nuestras manos a tu cuidado. Endereza nuestros caminos, Señor, para que podamos estar en íntima comunión contigo, no para mostrarles algo a alguien, sino porque queremos vivir una relación contigo verdadera. Queremos ser instruidos por ti, queremos ser aconsejados por ti, que todas nuestras decisiones sean por el consejo de tu palabra, que todas nuestras decisiones estén basadas, Dios, en el consejo de tu palabra. Nada sea por vanidad o por orgullo, Señor, que tanto mal nos hace. Ayúdanos, Dios, a disfrutar de ti, de tu persona, y aprender de la humildad de la que habló Jesucristo. Él dijo bien claro: aprende de mí, que soy manso y humilde. Es algo que debemos aprender, Señor. ¿Qué queremos aprender? Ayúdanos y enséñanos, que podamos, por medio de tu palabra, seguir creciendo, Señor, hacerla propia, y que por ella, Señor, podamos caminar cada día de nuestra vida. Perdona, Dios, todas las cosas mal que hemos hecho hasta ahora y guíanos, Dios, en el camino, Dios, de la regeneración, en el camino de cambios para nuestras vidas, y todo sea para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén.